Ya, nuevamente ingresaremos y vamos a continuar con el tema. A ver, les daremos un tiempito más para que todos terminen de ingresar. Ya, todos están en la lista, ¿no? Alguien que no esté en la lista me va a decir nomás para actualizar la lista. A ver, siguen ingresando. Ya. A ver, les daremos unos minutitos más porque siguen varios ingresando. Ya, vamos a continuar, jóvenes. Es que siguen pidiendo admisión. Ya, a ver. Entonces, lo que habíamos visto, este sistema o este modo de producción que es el capitalismo, ¿sí? O diría el socialismo habíamos visto ahora, los antecedentes, los fundadores, ¿sí? Federico Engels, Vladimir Ilich Lenin, ¿sí? Eran líderes en esas épocas, ¿no? En estos lugares. Los principios del capitalismo, del socialismo, ¿sí? Socialismo científico, camino al comunismo, se produce, la producción tiene fines de uso, no de lucro, ¿sí? Se pretende que la mayor cantidad de riqueza utilizando la menor cantidad de recursos naturales posible, ¿no es cierto? Las bases de la producción socialista, no existe propiedad privada. Pero hoy en la actualidad ya está cambiando eso, ¿no es cierto? Porque se han dado cuenta, en este sistema socialista se han dado cuenta que el Estado, el gobierno, no puede abarcar todo. Más aún si son países subdesarrollados. Peor, ¿no es cierto? No alcanza. Entonces tiene que haber una empresa privada. Ya no hay esta base, digamos, en la actualidad, digamos, ¿no? La tendencia ahora y para adelante es que la propiedad privada tiene que haber, existe. Por eso es que decía, ¿no? Hay algunos críticos del capitalismo hacia el socialismo. El capitalismo dicen son utópicos los socialistas, son incrédulos. Nunca va a desaparecer el capitalismo, dicen, ¿no? ¿Sí? Los capitalistas dicen, nunca va a desaparecer el capitalismo. Lo que quieren que los socialistas que desaparezca el capitalismo, el neoliberalismo, nunca va a desaparecer, dicen los capitalistas, ¿no? Dicen, ¿por qué? Porque siempre tiene que haber dinero, propiedad privada, tiene que haber inversión. Y para hacer inversión tiene que haber plata, dinero. Porque como que lo que se está viendo ahora en países subdesarrollados, tiene que haber empresa privada, ¿no es cierto? Porque el Estado no alcanza a abarcar todo, no alcanza a dar educación, no alcanza a dar salud, no alcanza a proporcionar servicios básicos, no alcanza, ¿sí? A cubrir la demanda, digamos, de la población. Entonces tiene que haber ayuda.
¿Y qué ayuda? El sector privado, ¿no es cierto? Como que hay países de esta línea socialista que tienen empresa privada ahora. Sí, tienen empresa privada. Lo que dicen ellos, dicen, no, no, a ver, no se metan pero con la salud. La salud es tuición del Estado, dicen, ¿no? Los socialistas. El Estado tiene que proteger a su población. O sea, no puede haber capital privado, ¿sí? Que venga a lucrar con la salud, dicen, ¿no? Esa forma de pensar tiene. ¿Sí? El Estado tiene que darles salud a su población, es prioridad, ¿no? No tiene que haber, no tiene que haber clínicas privadas, así, ¿no es cierto?, que lucren, digamos, con la salud. E inviertan en cualquier otro rubro, no hay problema, pero no se metan con la salud, dicen, ¿no? Bien. Después habíamos visto las características económicas, ¿no? Ah, no, es lo que teníamos que haber visto ahora, las características económicas. A ver, en este sistema tiene un sistema de economía centralizada, ¿sí? Y planificada, bajo la dirección del Estado, del gobierno, que está en función de la forma de pensar que está en función de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, estas economías socialistas son economías centralizadas y planificadas, ¿sí? ¿Por qué centralizada? Porque el Estado define todo. El qué producir, para quién producir y cómo producir, el Estado define. El Estado define los precios de los diferentes artículos, está centralizado. Y además planifica, interviene en la economía. ¿Eh? Entonces es un sistema centralizado y planificado en una economía de esa naturaleza. ¿Sí? La producción socialista es satisfacer las necesidades sociales, dice, ¿no es cierto? ¿No? Satisfacer las necesidades sociales. No se propicia la libre competencia. Los precios son controlados por el Estado. ¿Sí? El Estado dice cuánto va a costar esto, cuánto. Por eso es que dice, el Estado interviene en la economía. ¿Sí? No se deslinda, digamos, ¿no? El Estado interviene. Dice, los precios, por ejemplo, de los productos no define la demanda y la oferta, como en el capitalismo, economías de mercado, ¿no? El Estado aquí define los precios. El Estado dice, a ver, este producto, el pan va a costar tanto, el quintal de azúcar va a costar tanto. Define el Estado los precios. ¿Sí? No es la demanda y la oferta la que va a definir los precios, sino el Estado, el gobierno. El gobierno dice, esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, ¿sí? Esto va a costar así, ¿no? Por supuesto que hay otras características económicas más, ¿ya? Las características sociales y políticas, las clases sociales tienden a desaparecer. No hay esas clases sociales, no hay esa, como en el anterior, no hay esa burguesía, no hay ese proletariado. No hay, todos son iguales. Por eso las clases sociales tienden a desaparecer, dice. ¿Sí? Todos son iguales, todos tienen que ganar de acuerdo, ahora no, de acuerdo a sus capacidades, por decir. Es que no es lo mismo que un profesional que ha estudiado gane lo mismo que un trabajador que no tiene ninguna, como diríamos, ninguna especialización, por decir. ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo a sus capacidades, tienen derecho a ganar, más o menos, ¿no es cierto? Claro, no es lo mismo que un médico, un ingeniero, gane lo mismo, digamos, que uno que no ha tenido instrucción educativa, digamos, instrucción universitaria, por decir. ¿Sí? Entonces, pero las clases sociales tienden a desaparecer. No hay esa clase social, no hay burguesía, no hay proletariado, todos son iguales, ¿no? Para este sistema. Existe un solo partido político, ¿no? Como lo que hay en Rusia, ¿cómo es? En Cuba. No hay partidos políticos, no hay dos, tres partidos políticos. Hay un solo partido político que es el comunista, ¿sí? ¿Y quiénes manejan esto? La parte de los obreros, de los campesinos, ¿no? Una alianza entre obreros y campesinos. Hay un solo partido político. Pero su democracia de los cubanos es diferente a la de nosotros. Es muy diferente su democracia. No sé cómo la forma ellos dicen de arriba, o cómo es de abajo arriba la democracia.
eligen en sus barrios, no sé qué llaman, ¿no? Eligen de sus barrios eligen a sus departamentos a sus líderes, así, de abajo arriba, no es de arriba abajo, ¿no? De abajo arriba, dicen, no sé cómo es su sistema, pero hay un solo partido político, no hay varios partidos políticos. Aquí en Bolivia, ¿cuántos partidos políticos tenemos? En Estados Unidos, ¿cuántos partidos políticos hay? En Estados Unidos. ¿Alguien sabe? Digamos, en elecciones, ¿quiénes se enfrentan en las elecciones? ¿Qué tendencias? Hasta ¿No? donde se hace la presentación de dos partidos, no sé si estoy bien con eso. Correcto, correctísimo. Está bien. Los republicanos y los demócratas. Sí, Correcto, ¿no es cierto? Está bien, son dos. Sí, por eso hay dos tendencias, ¿no? Dos fuerzas políticas. Los republicanos y los demócratas. Sí, esas dos tendencias. Pero dentro de esas dos tendencias hacen elecciones, ¿cómo llaman? Primarias, no sé, como aquí querían hacer, ¿no? Elecciones primarias, ¿no? Como aquí han hecho, creo, hace años. O sea, que los partidos políticos tienen que también democratizarse, dice, ¿no? Aquí, ¿no? Los partidos políticos tienen que democratizarse. Y dentro de los partidos políticos puede haber líderes, ¿no? Y que elijan pues, esa agrupación ciudadana, ese partido político que eligen quienes quieren que sean su presidente, por decir. Y ha habido, ¿no? Ha habido hace años, son los más han elegido, digamos, democráticamente, han hecho su elección ellos. Los del otro partido, Comunidad Ciudadana, han elegido también a su líder, digamos, ¿no? Ya de las, no sé cómo llaman, las primarias, creo que llaman, ¿no? Todos los partidos políticos no pueden ser elegidos sus candidatos, aquí estoy hablando de aquí, no pueden ser elegidos a dedo, por decir. Entonces, antes de las elecciones generales, tiene que haber democracia en los propios partidos políticos, ¿no? No está tan mal eso, ¿no es cierto? No es mala cosa eso, ¿no es cierto? Pero ahí definen solo los partidarios, ¿no es cierto? Entonces, no es tan mal, ¿no? Pero como ha sido mal llevado esto una primera vez, y, no sé, ha sido muy directo, no ha sido digamos, bien visto, así, ¿no? Estas elecciones primarias, creo que llaman. O sea, democratizar los mismos partidos políticos. Porque dentro de un partido político puede haber líderes, ¿no? ¿No? Líderes puede haber así, entonces se democratiza el partido político, ¿no? Hay dos tendencias, por decir, y eligen a uno de ellos. Igual el otro partido político X, el otro partido político Y, digamos así, democratizan los partidos políticos, ¿no? Pero eligen su entorno, ¿no es cierto?, de ese partido, por sus militantes, la militancia. No eligen quién va a ir por ese partido político. Y aquí somos varios, ¿no? Hay varios partidos, creo que eran 6, 7, creo, partidos políticos. Pero antiguamente esos partidos políticos solo tenían un líder, ¿no? Y el que manejaba todo. Ahora ha habido eso, ¿no? En las últimas elecciones. En Estados Unidos es lo mismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos hay dos tendencias, lo que les decía, los demócratas y los republicanos. Y dentro de esas tendencias hay tienen primarias, no sé cómo llaman también ellos, digamos los demócratas, hay varios, ¿no? Líderes ahí, dentro de los demócratas, varias personas que quieren ser presidente. Entonces primero eligen los demócratas. Entre los demócratas se pelean, ¿no? Por estados, en Estados Unidos por estados, eligen qué estado apoya a qué persona, ¿sí? Entonces surge una persona de los demócratas. Tiene ya quién va a representar a los demócratas. Al otro lado, los republicanos, lo mismo, ¿no? Hay varios líderes, por decir, entonces eligen entre ellos, entre los demócratas, quién va a ir. Al final salen dos, uno de demócrata y otro republicano, y en las elecciones generales se enfrentan entre los dos, ¿no? Es por estados, ¿no? Tal estado, Virginia, no sé, California, apoyan a los demócratas, el otro a los republicanos, y así. La pelea es entre demócratas y republicanos. Ahora creo que es un demócrata, ¿no? O es un republicano, no estoy muy bien quién es, creo que es un demócrata, ese Bin sí, presidente, ¿no? De Estados Unidos. El anterior, el Trump, era republicano, sí. ¿sí? Republicano era, no era demócrata, pero parece que también es, no sé, no estoy muy al tanto de eso.
Entonces, entre ellos pelean, ¿no es cierto?, entre republicanos y demócratas. Así es su democracia, su forma de elección. Entonces, eso también están queriendo hacer aquí, que los partidos políticos se democraticen y no sean a dedo, digamos, nombrados los que van a ir a representar. Entonces, ha habido las primarias que le llamaban también, ¿no? Entonces, cada partido tiene que democratizarse. Tiene que haber, dentro de su militancia, tienen que elegir quién les va a representar a ese partido político, ¿no es cierto? Igual el otro partido político tiene que hacer eso, y así, ¿no? Eso se ha intentado hacer por primera vez como experimento, pero un poquito que no ha dado resultados. Tal vez no está tan mal, ¿no es cierto? Eso, de que agarren y se democratice, que los partidos políticos no sea una persona que maneje todo, sino puede haber otros líderes, ¿no es cierto? Pueda tener apoyo de otras personas. Entonces hay democracia ahí, ¿no? En ese partido político. Entonces que elijan, pues, su militancia, quién quiere que les represente. Igual el otro partido político igual, ¿no es cierto? Antes de que lleguen las elecciones generales. Bien. Entonces, en este sistema de socialismo, entonces hay un solo partido político, ¿ya? Bien, con esto hemos terminado, jóvenes, ¿sí? Esta parte de la economía política. Lo que les decía, entonces, hemos visto estas estas dos tendencias que hay, ¿no? De un lado capitalismo, en otro lado socialismo, pero ya hemos visto, ¿no?, que dentro del socialismo mismo ya hay también empresa privada, ya hay, porque el Estado no puede, porque esa es la lógica, ¿no es cierto?, del socialismo. El Estado maneja todo, el gobierno maneja todo, el gobierno interviene en la economía, el gobierno, no hay empresa privada, ¿no? Pero ahora ya se ha modernizado eso, ¿sí? En la tercera vía llaman también, donde hay capitalismo y hay socialismo. Se rescata lo bueno de un lado y se rescata lo bueno del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, dentro del mismo socialismo ya hay empresa privada, ya hay privados, ya, porque no puede, no hay esa vía, no hay esa forma de pensar de hace 20, 30, 40 años, ¿no? De que no hay empresas privadas, no hay, ahora no. Estamos viendo, ¿no es cierto?, en esos países socialistas que hay, en la misma Corea del Sur, o de Corea del Norte, ¿no?, en la misma China, en la misma que aquí está a paso de nosotros, en la misma Cuba, ¿no es cierto?, ya hay toda la parte del turismo, son privados. Entonces ellos mismos han dicho, no se han dado cuenta que no pueden abastecer. Entonces digan, a ver, vengan capitales privados, inviertan en estos rubros, produzcan. Listo, ¿no? Lo que nosotros somos economías mixtas. Tenemos empresa privada, tenemos el Estado sigue un poco manejando, hay empresas que son del Estado, el Estado, el gobierno a veces, no el Estado, no, el gobierno fija algunos precios, en algunos casos la demanda y la oferta sigue fijando, pero cuando funciona mal eso, el gobierno dice, no, a ver, señores, este va a costar tanto, ¿no? Bien, jóvenes. A ver, con esto hemos terminado todo, ¿no? Ahora ¿qué temas va a entrar al examen final? ¿Y qué temas no va a entrar? ¿Ya? Entonces se los voy a escribir aquí. Ustedes pueden ir tomando notas si gustan. A ver, pero todos nos vamos aquí. A ver, se los voy a poner. Digamos, voy a decir a ver, voy a poner una parte teórica así, aquí. Voy a poner parte teórica y parte práctica. A ver, parte teórica. ¿Sí? Esta parte teórica, uy, muy grande está estas letras. Vamos a reducir. Ahí. Ya. Hay una parte teórica. Ya. Y va a haber una parte práctica. Aquí podemos poner también. Sí, así. ¿Ya? Entonces, en la parte teórica. En la parte teórica va a entrar el capítulo 1. ¿Sí? El capítulo 1. Capítulo 1, que es la introducción, ¿no? Introducción a la economía.
¿Sí? Aquí puedo, a ver un segundito, puedo aquí, voy a dividir esto. A ver, un minutito me dan. Voy a insertar. A ver, voy a hacer esto. Aquí voy a... Ya, voy a dividir esto. Ya, entonces, en esta parte teórica entra la introducción a la economía. Ya, esto es solo la teoría. Por ejemplo, aquí en la parte teórica también va a entrar el capítulo, lo que hemos hecho, 8 y 9. Capítulo 8, que es empleo e inflación, ¿no es cierto? Empleo e inflación. ¿Sí? Solo está hablando de la parte teórica y el capítulo 9. Y el capítulo 9 que es el capítulo de lo que acabamos de hacer, economía política. Entonces, de esta parte teórica voy a preguntar solo de estos temas. Solo esto va a entrar. No va a entrar otros temas, ¿ya? De la parte teórica. Ahora, de la parte práctica. De la parte práctica va a entrar el capítulo. Es que eso es un poquito. Este capítulo va a entrar el capítulo 3. Mecanismos de mercado. ¿Sí? A ver, ¿qué ha pasado ahí? Ya, voy a trasladar esto. Mecanismos de mercado va a entrar. ¿Ya? Capítulo 3. ¿Sí? O sea, no entra teoría de este tema. De este tema hay teoría, ¿no es cierto? En este tema, en mecanismos de mercado. No va a entrar, solo va a entrar la parte práctica de este tema. ¿Ya? La parte práctica, solo entra la parte práctica. El capítulo, el capítulo, el capítulo el capítulo 6, donde dice riqueza producción. Producción. Vale decir riqueza producción en ese capítulo, pero va a entrar solo el PIB nominal y real. PIB nominal. Es que esto se me está yendo un poco al otro lado. PIB nominal y real. Siguiendo. A ver, un segundito, es que los márgenes de esto se me está bajando abajo. Voy a poner los márgenes de esto, voy a arreglar. Ya, ahora sí. Entonces, aquí va a entrar el PIB nominal y real, solo eso. ¿Sí? No va a entrar las matrices, nada de eso. Y el capítulo 8. Aquí. La pasé hablando de la parte práctica. Capítulo 8. Empleo e inflación. Listo. Ahí está, todo lo que va a entrar jóvenes. Todo lo que va a entrar al examen. Todos los capítulos que no estén aquí, no entra al examen. Como el capítulo 2, como el capítulo 4, como el capítulo 5, como el capítulo 7, ¿no es cierto? No entra. No va a entrar esos capítulos. Solo va a entrar esta parte. Por eso les digo, he dividido. Por ejemplo, si en este capítulo, no sé, en este capítulo 3, donde dice mecanismos de mercado,
existe teoría, no va a entrar su teoría, solo entra su parte práctica. ¿Sí? Aquí está demanda, oferta, eso. ¿Sí? ¿Por qué he elegido esto? Porque en este capítulo está la demanda, la oferta, los precios, ¿no es cierto? Ecuación de la demanda. ¿Sí? En este capítulo está eso. ¿Por qué he elegido esto? Porque el próximo semestre esto se va a volver a ver en microeconomía. Esto se va a volver a tocar. Entonces, bueno, que estén frescos para agarrar la próxima materia, el próximo semestre, que es microeconomía, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estoy tomando de esta parte de mecanismos de mercado. Esto mismo se va a volver a hacer en microeconomía el próximo semestre. ¿Ya? Entonces, por eso es que quiero que estén frescos en esto de demanda, oferta, precio y de equilibrio, eso. ¿Ya? Entonces, de la parte teórica solo va a entrar el primer capítulo y los dos últimos que hemos hecho, empleo e inflación, y este último capítulo de economía política. Nada más. ¿Sí? Entonces, si es que hay aquí, por ejemplo, en este capítulo 8 hay práctica y hay teórica, ¿no? Hay práctica y teórica. En este capítulo 9 no hay práctico porque no hemos hecho práctica. ¿Sí? Entonces, como les digo, aquí, en este capítulo 3, hay teoría, pero no entra su teoría, solo su práctico, solo sus ejercicios. En este capítulo 6, igual, puede haber teoría, entra solo su práctica. En esto pues les he puesto entre paréntesis el PIB nominal es real, solo eso va a entrar. ¿Sí? PIB nominal es real. Nada más. ¿Ya? Vale decir, a ver, tengo aquí creo la práctica. Vale decir, de esta práctica, ahí está, esto va a entrar. Esto es, estos mecanismos de mercado, este ejercicio va a entrar. Y para allá las ecuaciones de las cantidades demandadas y ofrecidas, sabemos, ¿no es cierto? Son los mismos procesos que hemos hecho en el segundo parcial. ¿Sí? Esto va a entrar. Y eso es lo que les decía, el PIB nominal y real, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Esto va a entrar. Esto, del PIB nominal y real. ¿Recuerdan? Los crecimientos del PIB nominal y real. ¿Sí? Eso va a entrar. Está en el capítulo 6. También en ese capítulo están las matrices. No va a entrar eso. Las matrices no entran. ¿No? Tampoco hemos dado en el segundo parcial las matrices. Igual no va a entrar matrices. ¿Sí? Esas matrices, 3 matrices, y de lo que igualábamos, no entra eso. Solo va a entrar esto del PIB nominal y real, nada más. Esta parte no va a entrar. ¿No? Lo que va a entrar es esto. Va a entrar esto, pregunta 7, va a entrar esto, porque está en el capítulo 8 esto, empleo e inflación, ¿sí? Esto, y va a entrar esto, que también está en el capítulo 8, ¿sí? Esto, ¿no? Esto entonces va a entrar esta 10, va a entrar esta 8 y va a entrar esta 7. No va a entrar esto, ¿ya? Entonces, a eso me estoy refiriendo. Tengan cuidado, no vayan a confundir. No vayan a confundir. Entonces, del capítulo, toda la parte teórica, 1, 8 y 9, los dos últimos capítulos que hemos hecho en teoría, y el capítulo 1, solo la teoría, sí, teoría. De la parte práctica, se supone que de este capítulo 3 también hay teoría, no preguntamos su teoría, solo sus ejercicios. De aquí, de este capítulo 6, solo voy a preguntar PIB nominal y real. Todo lo demás que hay, matrices, esas cosas, no entra. Por eso, entre paréntesis, estoy poniendo PIB nominal y real. Y su práctica de este empleo e inflación. Bueno, en resumen, su práctica y su teoría va a entrar, ¿no? Porque aquí también está empleo e inflación. Que no es muy, no es gran cosa, no es mucho, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes, esto? Lo que va a entrar y lo que no va a entrar. Entonces hay unos 4 o 5 capítulos que no está entrando, ni teoría ni práctica, ¿no? Esto estoy haciendo porque se considera que es importante para otras materias. Fundamentalmente esto de aquí es fundamental para la próxima materia, que es microeconomía, que van a hacer ustedes el próximo semestre. ¿Ya?
¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿De esto? No hay preguntas, porque ya con esto hemos terminado todo y nos vamos a ver el día del examen, no sea, el día del examen final, que es de aquí a 2 semanas. Vale decir, el 7 me han dicho, ¿no? Sí, el 7 no, el 6 de julio. Sí. ¿Sí? Entonces, de ahí ya nos vamos a ver jóvenes, porque ya hemos terminado todo, hemos concluido lo que se ha propuesto, hasta el capítulo 9 hemos propuesto, eso lo hemos terminado con la clase de hoy, y hemos concluido con la materia. No, ya no hay clase extra, digamos, ¿no? En estadística avanzada yo tengo una clase extra el sábado, por decir, pero eso es otra cosa. Con ustedes hemos terminado. ¿Alguna consulta, alguna inquietud sobre el examen final, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas sobre la práctica, jóvenes? Sobre la práctica. ¿Esto se han anotado esto? ¿Esto Sí, se han listo. anotado? ¿O es que quieren que lo suba al Moodle esto? Sí, listo. ¿Lo subo al Moodle o es que tienen registrado? No sé. Dice al Moodle, por favor. Lo voy a subir así, ¿ya? Así voy a poner como título temas para el final, para el examen final. Así voy a poner, ¿ya? En el Moodle. Lo voy a subir estos temas de aquí. Temas para el final voy a poner. Temas para el examen final, así, ¿no? Una cosa de eso. Temas para el examen final voy a poner. ¿Ya? Entonces también voy a subir esto al Moodle. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta? No sé. ¿No tienen nada para terminar ya todo esto, jóvenes? Para concluir con la materia, con la clase. Sobre la práctica, ¿hasta cuándo es la práctica? ¿Hasta cuándo tienen? Creo que es hasta hoy. Hasta hoy, hasta les he puesto, creo que les he modificado y les he puesto hasta les he modificado creo hasta las 8 de la noche, una cosa de eso. ¿Sí? Hasta hoy. ¿Hay alguna duda de esto, jóvenes? ¿No hay? Dice en la 8, en la B, No. ¿cómo tenemos que hacer? Es como el 2017, ¿verdad? Aquí en esta 8. Entonces Sí, en la B. sacas Inciso sus B. índices. Sacas sus Sí, eso índices, ya ¿no lo es es. cierto? En la B, ¿Sí? dice. En la B, allá la Sí. tasa de inflación para el año 2000. Ya, allá la tasa no he puesto aquí con respecto. Si no les pongo así, jóvenes, claro, como vos dices, si no les pongo así, entonces supones que es con el año anterior, vale decir con el 2017. ¿Sí? Está bien, dice. Puedo, pero no, entonces supone ya, porque no he puesto con respecto al año anterior. Tampoco estoy poniendo con respecto a los 2 años anteriores, por decir. Si no pongo, entonces supone que tienen que hacer con el 2017, ¿ya? Con el 2017 lo van a hacer. Está bien, dice. bien, está bien la pregunta, está bien. ¿No hay más consultas, jóvenes? Hagan, por favor, su Lice, práctica. Sí, dígame. Lice, buenos días. Disculpe, ¿me puede dar una pista de cómo hacer el ejercicio 9, por favor? Este es 9, esto. Esto lo único que Sí. tienes que hacer, esta es la más sencilla. Esta es la pregunta más sencilla y corta. Esto lo único que tienes que hacer, aplicar nomás ya la fórmula. Porque hay una ¿La fórmula de la fórmula? tasa de inflación, ¿no es cierto? No tengo aquí, no, ya no tengo aquí en ningún documento que esté activo. Hay una fórmula de la tasa de inflación, ¿no es cierto? Con lo que vas a resolver estas. Una fórmula. Esa tasa de inflación me dice el IPC del año anterior, no, el IPC del año actual menos el IPC del año anterior, ¿no es cierto? Sobre el IPC del año anterior, es una fórmula. Lo único que tienes que hacer es reemplazar estos datos con 80, con 56, ¿sí? Porque todos son porcentajes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, del año actual es 80, vas a restar el año anterior, al 2016, ¿cuál es el año anterior? El 2015. ¿Y cuál es su IPC? 56. Entonces va a ser 80 menos 56 y dividido entre 56. Listo, aplicar la fórmula nomás es esa tasa de inflación. Entonces reemplaza los datos. El año actual 80, el anterior año pasado creo que dice 56, dividido entre el año pasado que es 56 también.
Creo que hemos hecho esto, ¿no? Y salía 11%, no me acuerdo. ¿Cuánto salía esto? ¿Sí? Ah, bueno, gracias, Lisa. Sí, nada más, 80 menos 56 dividido entre 56. ¿Ya? Eso es utilizar la fórmula nomás. Es directo esto prácticamente. Similar a lo que estás, las fórmulas que estás utilizando aquí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Nada más. Cualquier problema que tengan para subir al Moodle, sus prácticas, me van a avisar por el privado. ¿Ya? Me van a avisar cualquier cosa que tengan para, si es que no pueden subir al Moodle. Me van a avisar por el privado en sus prácticas. ¿Ya, jóvenes? Por el privado me van a escribir, así no puedo subir por esta razón o algo ha pasado, así. Y vamos a ver qué hacemos, cómo resolvemos eso. ¿Ya? Bien, jóvenes, no hay más preguntas, no hay más consultas. Nada más. Porque ya nos vamos a ver, ¿no? Sí, dígame. Buenos días. ¿Me puedo poner en la lista, por favor? Claro que sí, claro que sí. Alguien que no esté en la lista, me dice nomás. ¿Qué es su nombre? Quispe Gutiérrez Jocelyn. Quispe Jocelyn. A ver, aquí estás. Jocelyn Lourdes. Listo. ¿Nadie más? ¿Todos están en la lista? Gracias, Liz. ¿Está bien? ¿Nadie más, jóvenes? Bien, jóvenes. Entonces, nos tenemos que despedir y nos veríamos el día del examen, o sea, vale decir, el 6 de julio, ¿ya? Porque ya desde el lunes empezamos con los exámenes. Entonces, hagan su práctica. Cualquier cosa por el privado, el WhatsApp, me dicen. Si es que no han podido subir alguna cosa, ¿ya? Bien, jóvenes, nos vemos. Que tengan buen día. Nos vemos el día del examen. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, listo. Chao, Cuídate. chao, jóvenes. Nos vemos. Chao, Cualquier Lisa. duda, siempre, cualquier duda van a escribirme al privado, ¿ya? Del WhatsApp. Cualquier problema que tengan. Cualquier caso que tengan, siempre pregunten. Averigüen, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Buen día.